llegó un punto en mi vida cristiana en el que yo realmente me di cuenta que necesitaba acercarme mucho más a Dios, por más de que fuera a la iglesia, por más de que estuviera como envuelta en todas estas cosas. Yo no tenía una relación personal, íntima, o sea, Dios y Ángela no existía, o si existía era muy débil, muy frágil. Y cuando empecé a acercarme a Dios y empecé a desarrollar 7 hábitos que quiero compartirte en el día de hoy, que están en su palabra, mi vida se transformó, empecé a conocer quién era Dios, empecé a dejar de lado ciertas cosas que Dios me había llamado a dejar y además de todo eso empecé a crecer en la vida cristiana. Pasé como de ser esa bebé espiritual a ir fortaleciéndome y a ir siendo madurada en mi fe. Y por eso hoy quiero compartir contigo 7 hábitos para fortalecer tu vida espiritual, para fortalecer tu relación con Dios. Como primera cosa, leer la Biblia a diario. ¿Y por qué le pongo nombre y apellido? Realmente yo leía la Biblia, pero no era constante. Era como que leía la Biblia los días que iba a reunión o cada vez que me acordaba y demás. Pero en el momento en el que empecé a desarrollar el hábito constante de todos los días levantarme y leer mi Biblia, fui transformada. Y mira lo que dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y de verdad que leer la Biblia todos los días fue la base que me ayudó a fundamentar y a desarrollar los otros 6 hábitos que voy a compartir en este video, porque al estar como en constante cercanía con este libro podía entender cuáles eran las direcciones que Dios quería dar a mi vida. Realmente muchas veces nosotros estamos centrados en solamente como que hablarle a Dios y no dejamos que Dios nos hable, y a través de su palabra Dios nos revela grandes cosas que ya están aquí. Entonces, ¿por qué no acercarse diariamente a eso? Yo recuerdo que cuando yo estaba iniciando en el Ministerio de Jóvenes, la líder siempre decía como que Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y yo decía, yo quiero que Dios me hable. Pero durante mucho tiempo, lastimosamente, no fui juiciosa o no fui ordenada con mi lectura bíblica. Y ya después de unos años de intentarlo y fracasar en el intento, por fin pude decir como que este año sí voy a leer la Biblia todos los días, y me puse como meta leerla a diario, arreglar mi cama y me ponía a leer la Biblia, y así todos los días. Hubo días que probablemente no leí la Biblia, pero acepté mis errores y simplemente seguí, y así creé el hábito y ya se ha vuelto un estilo de vida en el que todos los días debo leer la Biblia. Te recomiendo que apartes un tiempo en tus días. Tú determinarás si en la mañana, en la tarde o en la noche, que tengas un tiempo suficiente, que tengas un tiempo sin distracciones, porque no se trata como de que leer y que te estén llamando o que estén pasando cosas. Por eso normalmente yo lo hago en las mañanas, porque es como antes de salir al mundo y aún antes de salir como de mi cuarto y hablar pues con el resto de mi familia, para tener ese espacio primero con Dios. Y algo que estoy intentando en este momento es dividir mi tiempo de lectura de la Biblia, entonces haciendo un plan en donde todos los días se leen 3 capítulos o 3 fragmentos de 3 libros diferentes. Entonces ahora estamos leyendo Hechos, estamos leyendo Deuteronomio y estamos leyendo Job. Entonces lo que estoy haciendo es que Job lo leo en la mañana antes de irme a trabajar, aquí en silencio en mi cuarto. Luego Deuteronomio lo estoy leyendo o lo estoy escuchando a la hora del almuerzo o en la tarde cuando estoy realizando mis funciones ahí, tecleando. Y Hechos, lo que hago es que lo leo cuando llego a mi casa después del trabajo. Entonces, ubica los tiempos y comienza a leer la Biblia todos los días. Segundo hábito, ora sin cesar, ora en todo tiempo, o sea, que no dejes de orar. Y este es un versículo que te animo que te memorices, porque realmente es súper cortico y siempre te vas a acordar de él. A mí me encanta, yo lo tengo pegado allá y yo le digo que es un paquete de 3. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. Y sobre todo es 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. 3 palabritas. 3 palabritas que han transformado
mi vida. Yo entiendo que como personas nosotros podemos fluctuar y muchas veces la oración puede estar bastante motivada por las emociones, lo que estamos experimentando a diario puede que nos lleve a orar con mucha intensidad o puede que realmente como que anule nuestra vida de oración, pero sobreponerse a eso y orar todos los días, o sea, orar sin cesar, orar en todo tiempo, como dicen otras versiones, ha sido maravilloso. O sea, yo creo que empecé a fortalecer mi vida de oración cuando mi papá se vio enfermo. Ya yo les he compartido el testimonio de sanidad de mi papá y se lo voy a dejar en un video por aquí, pero básicamente mi papá estuvo gravemente enfermo y pues sí, o sea, realmente como que no había mucho que hacer. Obviamente estaba internado y hospitalizado, pero hubo un momento en el que estuvo bastante crítico, en donde solamente dependía de Dios. Y yo recuerdo que empecé a orar todos los días, empecé a orar todos los días y Dios empezó a manifestarse, realizó un milagro de sanidad de mi papá, pero eso me permitió a mí desarrollar esa constancia en la oración y así como en varias áreas de mi vida, yo normalmente lo que hago es que realizo lista de peticiones, la mía la tengo pegada acá, realizo lista de peticiones en donde tengo como claro por qué voy a estar orando y me presento. Entonces mi tiempo en las mañanas tiene dos espacios, un espacio de oración y un espacio de lectura bíblica. Normalmente me gusta hacerlo en ese orden, orar primero y luego leer la Biblia. Y realmente es entregarle mi corazón a Dios y todo lo que yo estoy sintiendo. Y eso me ha permitido también ser sincera. Muchas veces yo llego a orar y me siento aquí, porque aquí es donde yo oro y leo mi Biblia, o sea, yo estoy así. Y yo me siento a orar y a veces no tengo palabras. A veces lo que hago es que escribo en mi libreta las oraciones que voy a hacer o probablemente solamente me quedo en silencio o mis lágrimas me salen y en mi mente estoy pensando y esa es la oración. Pero, ¿cuál es la invitación? Que comiences a orar todos los días. Esto me ha permitido entender que yo no dependo de mí. Como te decía en el testimonio de mi papá, entendía que hay cosas que se salen de nuestro control, muchísimas, y que solamente podemos entrar a dárselas a Dios y que Él obre, y no solamente como para recibir los beneficios de Dios, sino también para conocerlo mucho más a Él en oración. Me he dado cuenta que a veces tengo formas de ser que tengo que cambiar y mi corazón empieza a moldarse al corazón del Padre. Y para que lo apliques prácticamente, yo comencé a orar y recuerdo que en ese tiempo yo me ponía recordatorios, en ese tiempo yo tenía mucho tiempo porque no tenía trabajo de tiempo completo, entonces estaba en la casa y yo recuerdo que yo me ponía como a esta hora más o menos en la que estoy grabando y ponía una alarma y decía tiempo orar, cerraba mi puerta y me quedaba aquí, podía estar en TikTok o haciendo otras cosas, pero no, decía, voy a orar una hora y me ponía aquí en este mismo lugar en donde estoy sentada a orar. El tercero es uno muy especial y que todavía estoy siendo formada a través de ese hábito y es el ayuno. El ayuno es una herramienta poderosa espiritual y además de eso nos permite volver a la esencia de depender exclusivamente de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, en Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús le estaba citando al tentador, a Satanás, al enemigo, lo que decía Deuteronomio 8:3. Y básicamente ayunar es depender de Dios porque estás, o sea, tu cuerpo, una de sus necesidades principales, que es comer, le estás diciendo, no vas a ser sostenido por esto, sino que vas a ser sostenido por Dios mismo. Y no nos dice Isaías 58 que es desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper el yugo. Y bueno, también dice luego que compartir el pan con el hambriento y demás. Entonces, realmente hay muchas circunstancias en nuestras vidas en donde a través del ayuno Dios nos libera. Normalmente de que cada cuánto ayuno yo suelo participar en los días específicos que tenemos en la iglesia que son para ayunar.
o cuando hay un programa especial como que vamos a hacer 3 días de ayuno, 7 días de ayuno, etcétera, o que personalmente yo digo, bueno, voy a hacer tantos días de ayuno y me determino, pero sobre todo ten muy en cuenta que en los tiempos de ayuno no se trata solamente como de pasar hambre y ya, sino que también se trata de que yo pase tiempo en oración y en lectura de la Biblia con Dios. Y el número 4 es memorizar versículos bíblicos. Este es uno que les he compartido y que tenemos una serie semanal en donde memorizamos versículos bíblicos. Ahora mismo estamos en Romanos 12 y quiero compartirles un versículo que quedó grabado en mi mente y en mi corazón y por el cual te invito a que empieces a memorizar la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 119 y en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar la palabra de Dios nos permite meditar en ella y nos permite además guardarnos del pecado. Ir a la iglesia, congregarse, ir a los servicios, ir a los ministerios, ir a los grupos, ir a las células, como le determinen en tu iglesia, pero ir y estar en comunidad. Esto es algo muy importante. Realmente te invito a que medites en todo Hechos 2, cómo era la iglesia de los primeros cristianos, pero principalmente ir a la iglesia es ser formados por Dios a través de otras personas. Ahí hay unos líderes o unos pastores que van a guiar tu vida y que además permite realmente ser abusado, como nos dicen los proverbios, porque aún en el compañerismo cristiano, esas personas que se vuelven tus amigos, que son tus hermanos en Cristo, tú puedes ser formado, puedes encontrar apoyo, no solamente espiritual, de que pueden orar por ti, de que están ahí para apoyarte como en ese aspecto, darte consejo bíblico si lo necesitas, sino también puede ser un apoyo emocional, puede ser un apoyo material y realmente muchas veces nos perdemos de esto. Te invito a que vayas a la iglesia. Yo voy a la iglesia todas las semanas, servicio general. Voy a una reunión como de ministerios, como para yo escuchar y recibir. Y también tengo la reunión con los jóvenes. Pero básicamente todas esas cosas nos llevan a aprender cada vez más de Dios. Y aquí la invitación es que puedas buscar una iglesia que realmente esté fundamentada en la palabra de Dios y que realmente haga las cosas como deben ser. Para ir terminando, el número 6, estudiar la Biblia, no quedarte solamente en lo que lees, porque leer es superficial, estudiar es profundizar. Y estudiar la Biblia es rodearte de herramientas como Biblias de estudio, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, en donde tú puedes realmente, o sea, tú lees. ¿Cuántas veces no hemos leído la Biblia y uno lee y uno dice, bueno, pero qué querrá decir eso? No entendí. A través de esta herramienta tú puedes ir y profundizar mucho más allá de la lectura. Claramente, pues el estudio conlleva mucho más tiempo, entonces es algo que yo, por ejemplo, no hago a diario, pero algo que sí he estado retomando porque lo dejé de hacer un tiempo es tener el comentario bíblico. Ahora estoy leyendo el libro de Job y es un libro bastante complicado para mí, para comprender todo lo que está pasando a veces. Entonces lo que hago es que pues yo voy leyendo con mi Biblia, bueno, con la otra Biblia que tengo, que es con la que hago mi devocional, mi tiempo en las mañanas, pero es que la biblicita ya está un poquito vieja, entonces con esta Biblia y lo que hago es que aquí en la tablet abro el comentario bíblico que yo sigo, que es el de Enduring Word en español, y miren, acá está Job 10 y ahí voy leyendo. Entonces te tiene el versículo y dice, por ejemplo, más o menos lo que trata de decir, en este caso Job, en el pasaje específico. Y bueno, con respecto a las herramientas, si ustedes quieren que yo les haga un video recomendando herramientas para estudiar la Biblia, déjenmelo en los comentarios. Pero sí, estudiar la Biblia, ir más allá, es algo que va a transformar tu entendimiento porque ya no solamente te vas a quedar aquí, sino que vas a ir como a las profundidades. Y para terminar, el último es servir. Servir en la iglesia, servir
en la congregación en la que tú vas, servir al grupo que tú vas, en el ministerio en el que tú estés. Y esto se puede ver de diferentes maneras. Y aquí voy a leer algo que está en Romanos 12. Mire lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Básicamente, el don que Dios haya puesto en ti, pues ponlo al servicio de la comunidad en donde tú estás. Por ejemplo, yo soy la líder del Ministerio de Jóvenes en mi iglesia, entonces ahí pues le dedico a Dios el guiar a los jóvenes, el presidir las reuniones de jóvenes y todo lo que eso conlleva. Y, por ejemplo, servirle a Dios también, hablar, enseñando, haciendo videos y que las personas se puedan valer de todas estas cosas. Entonces, lo que Dios te haya puesto, ponlo en servicio. Probablemente tú eres bueno para recibir a las personas y te encanta dar abrazos, entonces que estés en la bienvenida, que abra la puerta, que reciba a las personas, que las acomode en las sillas, que si por ejemplo a ti se te da bien la música o en los audiovisuales, en poner los audiovisuales en la iglesia. Por ejemplo, si a ti se te dan bien los niños, entonces ayudar en la reunión o en el ministerio de los niños. Básicamente lo que Dios haya puesto en ti, ponlo al servicio y esto ya nos lleva como a otro nivel en el que no solamente estás pasivamente en la iglesia, sino que también te involucras y eso te permite aprender muchísimo. O sea, créanme que lo que yo he aprendido a través del Ministerio de Jóvenes en mi vida, yo creo que no lo iba a aprender en ningún lugar y de la manera en que Dios me ha formado a través de ese ministerio y a través de la vida de esos muchachos ha sido una cosa espectacular. Entonces empieza a servir. Y bueno, básicamente eso fue todo por el video de hoy. Cuéntame en los comentarios cuál de estos hábitos vas a comenzar a aplicar primero.